Después de 20 años de la tragedia, venimos a hablar sobre lo que fue Cromañón. Y para entrar en contexto, les vamos a explicar con respeto lo que sucedió aquel día, mostrando así también lo que los jóvenes de hoy en día saben sobre el tema. Esa noche, 30 de diciembre de 2004, Buenos Aires estaba envuelta de un calor espeso, un aire pesado que parecía pegarse en el cuerpo. Era el clima típico de fin de año. Chicos en la calle, jugando, riéndose, gente apurada, las calles llenas. En el barrio de Once, miles de jóvenes caminaban hacia República Cromañón, con una mezcla de ansiedad y felicidad, esa sensación vibrante que solo se siente antes de un recital. Algunos iban por primera vez, otros ya conocían el lugar. Muchos ni imaginaban que esa sería su última caminata. Cromañón estaba lleno mucho antes de empezar el recital, muy lleno, tanto que los cuerpos chocaban entre sí, el aire era caliente, denso, casi ni circulaba, pero aún así había risas, abrazos, conversaciones, expectativas. Nadie podía sospechar que detrás de esa aparente normalidad, algo estaba a punto de romperse para siempre. Cuando las luces se apagaron, el público estalló en gritos. En ese instante de euforia, de adrenalina pura, se encendieron bengalas. Era algo común en esa época, parte de la estética del rock barrial, una costumbre peligrosa que muchos habían neutralizado, pero esa noche una de esas bengalas chocó contra el techo. Un techo recubierto con media sombra inflamable, un material que jamás debería haber estado ahí. Primero fue una chispa, después una llama que nadie tomó en serio. Pero en segundos esa llama se extendió, como si el techo hubiera estado esperando arder. El fuego corrió rápido, implacable, como si buscara cada rincón del lugar. Lo que siguió no fue humo, fue un gas negro, espeso, tóxico, un veneno que se metía en la garganta y en los pulmones, que te cortaba la respiración y te nublaba la vista. La gente empezó a correr, a empujar, a gritar. Algunos buscaban a sus amigos, otros intentaban abrir puertas que se negaban a ceder. Muchos estaban encerradas con cadenas. Otros abrían hacia adentro, trabándose contra la marea humana que intentaba escapar. En pocos minutos el boliche se convirtió en un laberinto mortal. Los sonidos, los golpes, los pedidos de ayuda, el llanto, el ruido sordo del fuego, quedaron grabados para siempre en quienes estuvieron ahí. Cromañón no fue un accidente, tampoco una tragedia inevitable, fue una masacre. Una masacre se define no solo por la cantidad de víctimas, sino por la forma en que ocurre, de manera colectiva, repentina y sobre todo evitable. Todo lo que pasó esa noche podría haberse prevenido, y esa es la parte más dura, la que duele incluso después de 20 años. El lugar estaba habilitado de manera irregular. Los materiales eran ilegales. La cantidad de gente superaba por mucho la capacidad. Las rutas de evacuación eran inexistentes, inseguras o directamente falsas. Fallaron los dueños, que eligieron la ganancia antes que la seguridad. Falló la producción, que permitió la sobreventa. Fallaron los inspectores, que nunca hicieron los controles necesarios. Fallaron los funcionarios, que miraron hacia otro lado. Falló una cultura entera que normalizó prender bengalas bajo un techo inflamable. Todos los eslabones de la cadena se cortaron a la vez. Y cuando muchos se equivocan al mismo tiempo, lo que ocurre no tiene otro nombre que masacre. La mañana siguiente no fue una mañana cualquiera, fue un amanecer gris, silencioso y pesado. La noticia recorrió el país como una ola helada. Familias enteras buscaron nombres en listas, muchos no lo encontraron. Otros desearon no haberlos encontrado jamás. Los medios mostraban imágenes del humo saliendo del boliche. Zapatillas en el piso, remeras quemadas, policías intentando entender lo ocurrido. Pero lo que no podía verse era el verdadero impacto de ese horror. Después de Cromañón, Argentina cambió. Las leyes se modificaron, los controles se reforzaron, los boliches se revisaron uno por uno. Muchos fueron clausurados definitivamente. Se empezó a valorar algo que antes parecía secundario: la seguridad. Los jóvenes comenzaron a preguntar por las salidas de emergencia.
a desconfiar de los lugares demasiado llenos, a prestar atención a cosas que antes nadie miraba. La sociedad entera tomó conciencia de que un recital nunca puede poner en riesgo una vida. Pero los cambios no fueron solo legales o administrativos, fueron emocionales, algo que se quebró en la juventud argentina. Se perdió parte de esa inocencia de creer que nada malo puede pasar cuando salís a divertirte. Las heridas físicas se curan, pero las heridas emocionales, esas tardan años, décadas, a veces nunca sanan del todo. Muchos sobrevivientes cargan con culpas que no les pertenecen. ¿Por qué yo salí y otros no? ¿Qué habría pasado si hubiese ido más tarde? ¿Por qué me salvé? Otros aún no pueden entrar a un cine, a un teatro, a un lugar cerrado sin sentir que el corazón se acelera. Hay quienes tienen pesadillas, quienes no pueden acercarse a una multitud, quienes sienten que la vida quedó congelada en ese momento. Las familias viven duelos interminables, fechas que duelen, silencios que pesan más que cualquier palabra. La salud mental se convirtió en una dimensión imprescindible de la tragedia, y Cromañón nos obligó a verla de frente, porque el fuego se apagó hace años, pero el dolor no. El día de hoy, mi compañera Juana Guadaz va a estar haciéndole distintas preguntas a distintos alumnos del Janet para saber cuánto saben de Cromañón y si saben exactamente lo que pasó ahí. Estamos acá con las alumnas de segundo C que se ofrecieron a hablar sobre el tema de Cromañón. Así que vamos a hacerles unas preguntas. Primero, ¿saben qué es Cromañón y qué es lo que pasó en ese lugar? Sí. ¿Qué pasó? Muy resumidamente, hubo un recital que en realidad Cromañón era un lugar clandestino. Y bueno, ¿qué pasó? Una persona encendió una bengala y bueno, el techo que era de un material inflamable se empezó a incendiar y bueno, murió un montón de gente que intentaba salir porque las puertas estaban trabadas. ¿Ustedes? Lo mismo. Sí, claro. Bueno. ¿Y ustedes qué horrores ven en lo que pasó esa noche? Que había más gente de la que había tipo la capacidad del lugar. Que la puerta estaba trabada. Y la verdad hubo varios, porque primero que nada, como dijeron acá las chicas que había más gente de la que no tiene que haber, las puertas estaban trabadas. Yo diría que también eso y bueno. Bueno. ¿Qué reflexión les deja esto? Que hay que recordarlo para que no pase nunca más. Hay que tener más precaución con las cosas que llevamos a los recitales. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahora estamos con un alumno de primero A y vamos a entrevistarlo. ¿Qué es Cromañón y qué es lo que pasó en ese lugar? Lo que pasó en Cromañón fue que se había prendido fuego la parte de arriba, la parte del techo, por culpa de que la gente había entrado con bengalas y las puertas estaban cerradas, que eso fue la consecuencia de que pase todo eso y que muera mucha gente. Y también la reflexión que nos deja eso es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, que metemos a ciertos lugares y hay que hacer atención a todas las consignas que nos den. ¿Y qué errores ves que pasaron? Que hayan cerrado las puertas, que no haya agua en ese lugar, que no hayan suficientes matafuegos para poder apagar el fuego y nada más. Muchas gracias. Un alumno de segundo B. ¿Sabes qué es Cromañón y qué es lo que pasó en ese lugar? Bueno, Cromañón era un boliche que se activaba mucho, pero la noche de Cromañón fue una noche de año nuevo que fue una catástrofe. Murieron un montón de personas por un incendio y las cosas que no había agua, en los baños hacía mucho calor, las puertas estaban cerradas, todo. Fue una masacre básicamente. Bueno, ¿qué errores ves en lo que pasó esa noche? Bueno, yo veo que no, las condiciones no eran las mejores, que no se puede cerrar las puertas de emergencia y que no puede no haber agua en un baño.
Y así concluimos las entrevistas del día de hoy. Queremos agradecerle profundamente a Juana Guadas por compartir la mirada de los chicos del Llaner. Y recordar no es solo mirar el pasado, sino tener un compromiso con la memoria, la responsabilidad y el cuidado colectivo. Muchas gracias por ver. La verdadera pregunta que nos deja Cromañón no es qué pasó, sino cómo hacemos para que nunca vuelva a pasar. La prevención no es solo revisar un matafuegos o abrir una puerta de emergencia, es una forma de pensar, una cultura. Es entender que la seguridad no arruina la diversión, la hace posible. Prevenir es no usar pirotecnia en lugares cerrados, es no aceptar que aprieten en un boliche sin aire, es exigir que un local esté habilitado, es detenerse un minuto a mirar dónde están las salidas. Prevenir es también tener el coraje de decir esto no está bien. La prevención es responsabilidad del Estado y de las organizaciones, sí, pero también del público, porque todos somos parte de esa cadena que puede salvar vidas o ponerlas en peligro. Recordar Cromañón no es abrir una herida vieja, es iluminar un camino. La memoria no nos encierra en el pasado, nos advierte, nos enseña y nos guía para no repetirlo. Cromañón no es un capítulo de un libro ni una noticia amarillista que quedó atrás. Es un llamado urgente a la responsabilidad, a la empatía y a la importancia del cuidado colectivo. Los nombres de quienes murieron esa noche no pueden convertirse en simples números. Son historias, sueños, vidas que quedaron truncas. Y honrarlas implica aprender, implica exigir e implica naturalizar lo inseguro. Implica, sobre todo, que la frase nunca más Cromañón no sea un lema vacío, sino una promesa que se cumple. Porque si algo nos enseñó esa noche es que la tragedia no empieza con el fuego, empieza mucho antes, cuando dejamos pasar lo peligroso y evitar que vuelva a pasar depende de todos.